Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy me acompaña alguien que ustedes conocen perfectamente. Me refiero al realizador cinematográfico, director, escritor, Lilo Vilaplana. Hola Bertini, ¿cómo estás? Es un placer que estés aquí, Lilo, y estamos todos muy entusiasmados con este proyecto que estás dirigiendo ahora. Estás haciendo un largometraje. Sí, un largometraje, Plantados. Plantados. ¿Por qué el nombre de Plantados? Bueno, el Plantados fue un grupo de hombres que plantó el trabajo, que plantó contra la dictadura, que unos hombres indomables, que están todavía, muchos están vivos todavía, y han contado su historia, y es importante que el mundo entero sepa qué fue la historia de los Plantados, y la película gira en torno a esto. Y este proyecto llega en un momento en que se ha filmado otra película. No se sabe de dónde salió el dinero para esa película, qué capital respaldó eso, porque dentro de mi punto de vista es completamente propagandística sobre la llamada red Avispa. Pero hay que ser muy sagaz para adivinar que eso es financiado por el castrismo. El castrismo cogió una pequeña productora y le dio un cierto dinero y le dijo que ellos quisieron hacer la película. A mí lo que me sorprende es la complicidad del actor Edgar Ramírez, que siendo venezolano, sabiendo que el castrismo coloniza a su pueblo, se preste para hacer una apología a estos 5 espías que son culpables del asesinato de hermanos al rescate, entre otros desmanes. Y una actriz de renombre internacional como Penélope Cruz. Pero es izquierdista, igual que el marido, igual que... Bueno, pero vamos a... El marido, déjame decirte que una de las películas que catapultó a la fama... La de Reinaldo Arenas, sí, claro. Y después se enredan en las entrevistas y dicen que sí. Que presten su nombre para una película propagandística. Tú que eres realizador cinematográfico, yo voy a recordar algo, tú eras muy niño, pero quizás tú lo hayas visto. Esta película sobre los 5 espías, no la he visto, pero leyendo crónicas, me recuerda las cinematografías chinas de los años 60, sí, donde siempre había un individuo de buenos sentimientos que caía en el mal, en el pecado, en la contrarrevolución, en la vida fácil, droga, pero de buenas a primeras. Esto siempre era el patrón. La cámara le hacía un close-up y en sus ojos brillaba la luz del entendimiento. Y él mismo era el encargado de desmantelar todo aquello que era malo y que él se había prestado a formar. Y quizás esta película sobre los 5 espías no sea exactamente esto que yo te he dicho, sobre la cinematografía china de los años 60. Pero me la recordó, porque es pura propaganda. Sí, no, yo no he visto la película, ni creo, y no creo que la vea. Por crónicas, pero la crítica ha sido bastante, o sea, como tiene que ser, bastante, no cruel, sino certera con ella. Le ha dicho que es una mala película, que es una película que ha querido abarcar muchas cosas, al final no cuenta nada, que se nota la premura para hacerla, que se nota la falta de investigación, que se ve que es una película por encargo, y cuando se cuenta una mentira no es auténtico lo que está pasando, hay que justificarlo todo y se empezaron a enredar, es lo que he leído en las críticas, ¿no? Y déjame decirte que en Europa se han levantado muchas voces contra la película, y nuestro compatriota, la escritora Zoe Valdés, ha sido bien crítica con esta película. Sí, he leído todo lo que ha escrito ella, lo que ha dicho, y me parece muy bien, porque mientras más voces en el mundo nos levantemos contra el castrismo, pues ellos quedarán más en ridículo, más en evidencia, y ya no pueden manipular la información. Y esta vez volvemos a la película Plantada. Estás trabajando, estás dirigiendo, estás produciendo esta película Plantado, que es una historia real. ¿Y cómo elaboras cinematográficamente un tema tan real, pero tan escabroso? Mira,
de llevarlo a la pantalla. Era complejo cuando se acerca a mí Ernesto Díaz Rodríguez, Ángel de Fana y Roberto Perdomo, que quieren que vaya a conversar con Leopoldo Fernández Pujals, que él tenía un proyecto hace muchos años, que había intentado varias veces hacer este proyecto. Pues ellos me conocen a través de Leyenda del Exilio y me sentí halagado y fue lindo el encuentro, pero sabía que era un reto muy grande. Cuando ya pactamos hacer la película, empecé a reunirme con presos plantados, presos políticos cubanos. Fueron días y días y horas de reunión con ellos. Y cuando yo terminaba con mis apuntes, me daba cuenta que tenía una colcha de retazos. Él me contaba un cuento, el otro cuento de las gavetas de Tres Macíos y San Ramón, la mojonera o zanja de excremento de Isla de Pino, el paro de fusilamiento de la cabaña. Entonces eran cosas en distintos lugares y sería una super producción. ¿Qué hice? Crear una prisión ideal, una prisión que reuniera todos los males del castrismo y unos personajes importantes y un esbirro. Y me señalaste algo fuera de cámara, una prisión que tiene algo de todas las prisiones. Exactamente, tiene elementos de todas las prisiones. De mayor rigor, o sea, tiene de Isla de Pino, tiene de la Cabaña, las tapiadas, tiene galeras. De Santiago de Cuba, de la prisión de Santiago de Cuba. Entonces es una historia de ficción basada en hechos reales. O sea, todos los acontecimientos que hay en la película ocurrieron de verdad. Lo que cronológicamente ni la locación es la correcta porque, como te repito, es ficción. El público va a entender que estoy contando la historia de todos los plantados, pero no es la de ninguno de ellos específico. Hay un personaje que está compuesto por varias historias de varios de ellos. ¿Cómo contar la historia de 20 años de prisión, de 25 años de prisión, de 28 años de prisión de cada persona? Y que los trasladaban de una prisión a otra todo el tiempo en cordilleras, iban aquí, iban allá. Entonces lo moví en dos tiempos. Está el presente en Miami y el pasado en la prisión en Cuba. Después que tenía la película ya pensada, concebida, escribí un argumento, empecé a trabajar el argumento y luego busqué a Ángel Santiesteban, escritor cubano de la isla, y empezamos a trabajar el guión. Se hicieron unas 16 versiones hasta el guión que actualmente tenemos. Luego ahora le dije a Juan Manuel Cao que interviniera leyendo una tercera mirada y sugiriéndome cosas para que el guión tuviera un carácter cinematográfico más interesante. Creo que se ha trabajado muy fuerte. Llevamos ya 2 meses en preproducción y ya el lunes arrancamos a rodar. Estamos en unos estudios donde se han hecho grandes trabajos de arte, que Guillermo Mediavilla ha sido el director de arte, con las galeras, las gavetas, el frente de la prisión, se está construyendo la zanja de excremento. O sea, todo esto va a quedar plasmado, lo que fue esa época de estos hombres que renunciaron a... O sea, no renunciaron, se enfrentaron a la dignidad. La dignidad. Yo digo los indomables. Lilo, yo escribí un libro que es Huelgas de Hambre en el presidio político cubano. 13 huelguistas de hambre yo entrevisté. Entonces, una pregunta que yo siempre les hacía a estos huelguistas era, ¿por qué? Si cuando tú vas a una huelga de hambre, cuando en un país democrático se va a una huelga de hambre, se va para buscar resonancia, tanto nacional como internacionalmente. Cuando dentro de un país donde hay prensa libre tú vas a una huelga de hambre, es para un objetivo, no es para morirte. Pero en este caso, estos plantados, que muchos efectuaron huelgas de hambre y se sometían por no vestir el uniforme de preso común, pues permanecían años incluso en celdas tapiadas. No había resonancia internacional, pero todos ellos decían por dignidad. Y era una dignidad que desarmaba incluso a los propios carceleros. Exactamente. Si hablas con Angelito, con Ernesto Servando, todos ellos tienen una dignidad y una interés y sin alardes de ningún tipo, con convencimiento, con el amor a la patria, con el amor a Dios. Casi todos son católicos.
Cuando te cuentan los fusilamientos, del grito viva, viva Cuba Libre, viva Cristo Rey, abajo el comunismo. Cuando escuchas un testimonio como el de Tomás Fernández Travieso, que estuvo en la celda con ocho personas y él siendo menor de edad, fusilan a todos los compañeros. Por cierto, Tommy estuvo a punto de ser fusilado sí. Y prácticamente minutos antes fusilaron a dos compañeros de él, Virgilio Campanaría y Tapia Ruano. Sí. Y le conmutaron la pena porque era menor de edad. Entonces tenía 17 años. Y por eso no lo fusilaron. Una historia que otros han pensado que lo han fusilado a él, incluso porque escucharon un disparo, todos los disparos, y era una persona de otra galera que habían fusilado. Bueno, en fin, hay una cosa linda que yo quise hacerlo en español y con actores cubanos de acá de Miami. Y bueno, el trabajo de casting que ha hecho mi esposa, ¿no? Que ha sido maravilloso, y Yacema. Se han escogido los actores, están muy bien. Bueno, yo he visto muchos actores que yo creo que los vas a tener en este film, en esta película, que trabajaron contigo maravillosamente bien en Leyenda del Exilio. Hace como una cantera. Creo que hay algunos de ellos. Sí, hay muchos de ellos. Pero hay capítulos de Leyenda en el Exilio que las actuaciones son formidables. Está combinado actores de experiencia con estos actores jóvenes, pero hay mucho con trayectoria. Y bueno, en uno de los castings se lo mostramos a los plantados, estaba Ángel viéndolo y Ernesto. Ángel de Fana y Ernesto Díaz Rodríguez. Sí, y lloraban viendo el casting, se emocionaban. También es muy lindo el encuentro del equipo de producción con los presos. Ellos se sientan, empiezan a hablar su historia, ellos a preguntarle, y al final todos llorando de un lado y de otro, reconociendo, ¿no? Reconociendo como todo lo que estos hombres sufrieron en el presidio. Tú sabes que esta película en gran parte ha tomado elementos, está basada en el libro de Ernesto Díaz Rodríguez, Los Rehenes de Castro. Rehenes de Castro. Rehenes de Castro. Y Rehenes de Castro, claro, yo lo he leído en todas las versiones, en todas las ediciones de Ernesto. Y hay algo que es una realidad tan brutalmente real que quien no haya vivido eso, quien no haya pasado por un régimen como el castrista y como algunos de Europa Oriental, puede pensar que esto es exagerado. ¿Tú has pensado en eso cuando como realizador quieres que tu mensaje llegue? Que si esto lo ve, por ejemplo, un norteamericano de Dakota, de acá, que pueda pensar que esto es algo que va más allá de la realidad, de que es una ficción que puede estar distorsionado. Nosotros sabemos que eso es real. ¿Tú has pensado en eso? No solamente he pensado en eso, sino que en la película te vas a dar cuenta que es verdad y vas a comprobar que fue verdad. La película misma te va a llevar a que es verdad lo que está pasando. Porque es una realidad tan brutal que quien no la haya vivido puede dudar de ella. Mira, la película como obra, yo le digo, yo le decía un poco que quien ve La vida es bella, la película La vida es bella, que es una linda película, conmovedora, encuentra la esencia de lo que pasó a los judíos. Y cuando tú ves la película Plantados, vas a ver la esencia de lo que era un plantado y vas a conocerla. Pero tengo una sorpresa al final de la película en la cual el público va a entender que todo esto era verdad. Fue verdad. Oye, que hay una cosa importante, la dignidad de quienes no se dejaron doblegar. Porque hay una cosa cierta, en cualquier país del mundo occidental, que no sea países totalitarios comunistas, cuando el individuo pasa por el proceso de los órganos represivos, que ya es juzgado, ya va para prisión, ya cumple su prisión. No. En un país como Cuba, una dictadura totalitaria de corte estalinista, cuando tú pasas todo el proceso de la llamada seguridad del Estado, de la interrogación, de las torturas, si no te doblegas y vas para la cárcel, sigue ese mismo sistema sobre ti.
porque lo que le buscas es que te doblegues, lo que buscas es que reconozcas que has cometido tú un delito que no has cometido. Y eso, no hay mejor exponente que eso, que el libro de George Orwell, 1984, donde se retrata que lo que hay es que doblegar al individuo a toda costa. Es una inquisición moderna. Mira lo que está pasando con José Daniel Ferrer García, que lo han desaparecido y no tienen... José Daniel Ferrer García de Lumpaco. Sí, de Lumpaco. Y lo han desaparecido y no han dado prueba de vida de él. No se sabe, hace 19 días no se sabe nada de José Daniel. Ellos, quien le estorba, lo van desapareciendo, lo van apartando del camino. Y si no te fusilan con balas en un paredón, te fusilan moralmente. Ayer el viceministro de Cultura de Cuba, un señor que no sé qué mérito tiene para ser viceministro, está en un Twitter atacándome por gusto, sin razón, empezó a atacarme. Y 2 o 3 atacando, algo estoy haciendo bien, que el viceministro castrista de la cultura me empezó a atacar en Twitter. Creo que es por la película. Ya tiene que empezar la campaña de desprestigio y a fusilar la moral de las personas. Entonces, vamos a ver qué va a decir. Rafael Rojas proviene de una familia sumamente represiva en Cuba. Fernando Rojas. Fernando Rojas, perdóname, Rafael Rojas no, perdón. Fernando Rojas, de una familia sumamente represiva. Su padre fue director, fue decano de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas por los años 60, 70. Fue uno de los más represivos, de los directores de universidades más represivos que hubo en Cuba. Durante su mandato en la Universidad Central de las Villas se efectuaron las depuraciones de estudiantes más ilógicas, más represivas y más, yo te digo que irreales, porque las causas que se le fraguaban a los estudiantes iban desde conducta antisocial, homosexualismo. Se interceptaban las cartas que mantenían a algunos estudiantes con sus familiares en el exterior y luego las hacían públicas, y todo fue bajo el mandato en la Universidad Central de Las Villas de este señor. Entonces aprendió bien su padre. No, y hay otras cosas más. Sí. Que no es oportuno decirlo. Hay otras cosas más, pero yo soy de Santa Clara. Y conozco perfectamente la trayectoria de los Rojas desde su abuelo, Amador Rojas. Él dijo que no me respetaba como artista, y yo digo, es un honor que no me respete, porque si él respeta al castrismo, qué bueno que no me respete a mí. Pues si me respeta, es una falta de respeto de él, puede discrepar de ti, pero tú tienes una trayectoria a nivel internacional ya fantástica. Y comenzaste tú en Cuba, pero lograste en Colombia, México, la fama de que tú disfrutas hoy, porque la tienes ganada por tu labor. Por cierto, que vamos a hacer un paréntesis también para decir que eres también autor de esto. Ya hemos hablado del libro del hilo, La muerte del gato, que son 13 relatos que hay aquí, si mal no recuerdo. Sí, son 13. Y 3 de ellos lo has llevado tú a la pantalla. Sí, La muerte del gato, que ganó un premio en España, mejor corto de América Latina, se rodó en Colombia como si fuera Cuba, y algunos planos que hicimos de manera clandestina en La Habana. También está La casa vacía, que se rodó en Miami como si fuera Cuba, y uno que hice en mi casa, en mi apartamento, una versión de telenovela cubana, hice una versión con 2 actores, y por ahí está el corto. Vamos a ver, yo quisiera llevar al cine igual un cuento que se llama Nereida la Santera. Vamos a ver si un día puedo hacerlo, ¿no? Porque estos cortos casi siempre los hago entre proyecto y proyecto grande, pues me gusta hacer estos cortometrajes. Déjame decirte que los 3 yo los he visto, pero La muerte del gato es impactante. Sí, es impactante. La muerte del gato es una obra. Realmente es toda una obra. Yo quiero mucho La muerte del gato. Es uno de esos proyectos como yo en el corazón, como El Capo. El Capo, que hice en Colombia, la serie El Capo de 3 temporadas, es uno de esos proyectos como yo en el corazón, que
Lilo, adoro. muchos artistas, muchos creadores, proyectos tan politizados, por usar una palabra, como el que está realizando con la película Plantado, los eluden, porque procuran cuidar su imagen. Y públicamente tienes discursos muy ambiguos. Yo soy artista, por ejemplo, tiene Edgar Ramírez, que tú lo mencionabas, que participó en la película esta sobre la red Avispa. Yo vi unas declaraciones de él donde que yo soy artista y yo no soy chavista, pero que el arte, o sea, que todo es una nebulosa. ¿Y él piensa que estaba haciendo arte, haciendo los espías? Parece que, parece que él lo pensaba como los demás que trabajaron ahí. Yo pero en el caso tuyo. Como cuido mi imagen. Sí, como cuido mi imagen. Tu imagen, ¿no te perjudica esto internacionalmente? ¿Sabes que no he pensado en eso? Porque primero está la patria, primero está Cuba, primero está denunciar el castrismo. Yo como artista hago un arte, yo no tengo que andar como un carnerito en la corriente de que los artistas tienen que ser de izquierda para hacerse lo más humano, cuando yo estoy viendo que la izquierda, las dictaduras de izquierda son las que están acabando con el continente, las que están acabando con el ser humano, las que están acabando con la familia, la que impone cosas. Yo no entiendo qué parte de la izquierda ven los artistas, si se sienten modernos o se sienten con la corriente, y es muy cómodo vivir así. O sea, es muy cómodo irse por un río que la izquierda y no sé qué cosas, viviendo en el capitalismo, disfrutando de un sistema que sí le da oportunidad de hacer cosas. Eso me parece que es una doble moral. Es una doble moral que da vergüenza que Robert De Niro apoye a la izquierda viviendo toda la vida en el capitalismo. Yo digo, quien apoye a la izquierda, que sea tan, que bueno que vaya a Cuba, a ver si ayuda a terminar de construir el socialismo, que llevan como 60 años y no han construido nada, han destruido todo. Y siguen destruyendo. Y siguen en la bobería, no, que la izquierda, que no sé qué cosa. Se ha demostrado que no sirve, que no funciona, que es un sistema tonto, que es un sistema que es para enriquecer a los que están en el poder, que no quieren estar en el poder. ¿Desde cuándo Evo Morales? ¿Desde cuándo Ortega? ¿Desde cuándo los Castro? Porque Díaz-Canel es un títere. ¿Desde cuándo Maduro está en el poder? ¿Qué tiempo llevan en el poder? Entonces, ahora van Chile, que es un país que va muy bien a la cabeza en la economía, manda un poco de vándalos, de gente resentida a la calle, a destruir todo lo que se construye, o sea, destruyen el metro. ¿Cuántos millones va a costar reconstruir todo eso? Proteste, hay derecho a protestar. En Chile puede protestar, porque tiene que romperlo todo. Porque son gente con... la izquierda es como estas hormigas que van a destruir, las tambochas que rompen todo. Es que no son ni de izquierda, esta gente son destructores profesionales y tienen como meta una utopía irrealizable. Exactamente. Simplemente es una nebulosa utópica donde quieren un paraíso, implantar un paraíso sobre la faz de la tierra. Y realmente, si el paraíso existiera como lo quieren pintar, es un infierno real. Usted que es un hombre informado, ¿quién perdió en las elecciones ahora de Cuba con Díaz-Canel? ¿Quién fue el que perdió? Porque una elección es una competencia, ¿quién perdió? No, bueno, perdió el pueblo de Cuba porque perdió el pueblo de Cuba. Realmente no había oposición. Esto es unanimidad total y completa, como estos regímenes están acostumbrados a hacer, a proyectarse. Todos unidos en torno a un solo partido, a una sola figura, todos unidos. Lo estamos viendo ahora en Bolivia cuando Evo Morales está dando una cañona enorme para volver a salir presidente. Y ya que sería la consagración de él como dictador. Pero bueno, volviendo a el film, a esta película Plantado, ¿qué esperas de ella? Plantado es una denuncia para el mundo entero que existieron en Cuba hombres que eran más libres dentro de las cárceles de Cuba que el pueblo cubano. Hay un texto en la película que le dice uno de los plantados al militar: acá adentro yo soy más libre que tú porque yo puedo decir lo que yo pienso, que tú no puedes hacerlo. Entonces esa convicción, esa libertad, esa valentía de estos hombres que sufrieron años de prisión política, estuvo más preso, el preso negro más reconocido en el mundo es Mandela por toda la propaganda, pero Peñalver Mazorra, ¿cuántos años duró en prisión? Eusebio Peñalver Mazorra. 28 años en prisión, pero el silencio cómplice de la izquierda internacional,
todo eso tapó la historia de los plantados, pues el mundo entero ahora va a conocer que existieron estos hombres valientes, estos hombres indomables, estos hombres que prefirieron el castigo y soportar el odio del castrismo antes que de bajar la cabeza a estos esbirros. Ya esta película está ya en fase de filmación. Empezamos el próximo lunes. O el próximo lunes, o sea, mañana ya la película se empieza a filmar. Exactamente. Lilo, no sé si esto está a tu alcance o puedes informarlo. Supongo que una producción de este tipo, una película con todas las de la ley, son 2 horas de duración, sí. Tendrá una distribución internacional. Sí, lo que eso va a ser una sorpresa porque no quiero darle armas al castrismo, no quiero que conozcan quién es nuestra distribuidora. No quiero que lo sepa todavía porque ellos, ya incluso los festivales me han bloqueado, ya yo mando obras a los festivales y ya por ser Lilo Vilaplana, ya tengo mandado para, me detienen las obras para que no puedan pasar ni siquiera a seleccionarse para estos eventos. Entonces hay cosas que mantengo en silencio hasta que salgan a la luz. Pero tú como persona, como realizador, estarás convencido que esto traerá sobre ti mucho más ataque de esta izquierda festiva, de esta que no realiza nada y que lo que hace es destruir lo realizado. Pero ya estoy acostumbrado a eso, no me preocupa, yo siempre lo digo, yo no les tengo miedo. Es que ya yo descubrí que ellos son unos cobardes. Me di cuenta, ellos actúan en grupo y cuando están amparados por la dictadura. Yo me enfrenté muchas veces al cónsul, al vicecónsul de Colombia, de Cuba en Colombia. Yo tuve enfrentamientos directos con ellos y lo que hacían era... Cuando tú trabajabas en Colombia. En Colombia, claro. Yo un día yo llegué a un restaurante en Colombia y estaba Abel Rodríguez, el actor cubano, Bárbaro Marín, y yo veía con mi esposa. Y cuando entré a la Cuba mía, al restaurante, me dicen, ellos estaban almorzando con él, me dicen, Lilo, mira el cónsul nuevo de Cuba en Colombia. Y él me extendió la mano. Y le dije, a mí no me des la mano, yo soy anticastrista. Para mí Fidel Castro es un asesino. Y esa banderita que tienes en el pecho, ustedes limpiaron el piso con ella. Ese señor no me dijo nada. Yo me quedé parado frente a él y dije, donde haga algo, vamos a ver cómo tocamos. No fue capaz de levantar la voz, no fue capaz de hablar. Y muchas veces los reté al cónsul, al vicecónsul, al embajador de Cuba en Colombia, los reté públicamente a debates para hablar del castrismo y nunca dieron la cara. Jamás fueron a un programa conmigo, ni siquiera por teléfono, porque no tienen la razón, porque ellos han edificado, a fuerza de mentira, han edificado un sistema. Lilo Vilaplana, muchas gracias por haber compartido de aquí en Cuba y su historia y por habernos brindado esta valiosa información. Éxitos, Lilo, como siempre lo has tenido, porque eres un hombre decidido y haces las cosas por convencimiento. Gracias. Muchas gracias. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta